La música es la banda sonora de la vida. Melodías e historias que han acompañado nuestro camino. La música, cultura y lenguaje universal. Bienvenidos. Continuamos con algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Es un long play que yo adoro por la magnificencia de los instrumentos. Yo toda la vida he sido un gomoso desde niño por las bandas, pero estas bandas militares son para mí espectaculares y nos dejan conocer cosas tan hermosas. En este caso vamos a escuchar dos temas de este acetato, que es la famosísima canción de los boteros del Volga en ruso, y vamos a escuchar Bandura en ucraniano. Entonces son el mismo acetato, la misma orquesta, la misma banda, pero en dos idiomas diferentes. Dos idiomas diferentes. Okay. Entonces, ellos se llaman la Banda y Coros de la Armada Soviética. Correcto, nada más y nada menos en su tiempo. Esta música, don Augusto, y inmediatamente se traslada a nombres como los zares de Rusia, Rasputín, que lamentablemente no tuvo muy buena fama. Esto para que los televidentes también conozcan un poco de historia y vayan a investiguen la historia de los zares de Rusia, de la reina Victoria, de Rasputín. Una potencia que era Rusia, ese dominio que quería ejercer cuando ese problema de la Segunda Guerra Mundial, pues a uno no le tocó nacer en la postrimería, pero después la literatura que salió sobre la Segunda Guerra Mundial, las películas cuentan atrocidades, los confinamientos en Siberia, todas estas cosas tan atroces que vimos. Que muchos de los criminales de guerra nazi fueron llevados a Siberia. Correcto. Y porque ellos en este caso jugaron el papel de los buenos, pero tampoco la historia los ha tratado bien, y porque fueron los que liberaron a muchos de los judíos de los campos de concentración nazi. Escuchemos un tema en ucraniano, se llama La Bandura. Entonces, también de este mismo trabajo discográfico. Sí, del mismo discográfico, porque yo lo quise seleccionar por la dualidad de los idiomas.
Es inevitable no pensar cuando uno escucha esta música en aquellos años y esas épocas donde la tensión entre los Estados Unidos y Rusia se mantuvo. Claro. Entre dos grandes potencias militares, políticas, sociales y económicas, y la guerra siempre estuvo ahí a flor de piel entre ellos y los rusos por la hegemonía del poderío mundial. Y todavía lo estamos viviendo. Y recordemos el año 62, cuando el conflicto entre Nikita Khrushchev y John Kennedy por la base de Guantánamo en Rusia, ¿no? En Cuba. Y ciertamente eso que tú dices, el terror que esa guerra ocasionó, y lo cuento como historia, y a mí me impresionó mucho. Cuando mi viaje en bicicleta por Cuba, yo pasé por la cárcel de Guantánamo. Y el hecho de pasar por ese lado sin tener la oportunidad de entrar, lo traslada a uno a esa época terrorífica. Es que nosotros no hemos vivido en paz nunca, sino era el conflicto interno, el conflicto internacional, pero siempre se ha querido hablar del poderío económico, militar, pero ser la primera potencia. Y ahora, don Augusto, extra micrófono y extra cámara, hablábamos de un personaje pues que por respeto no lo vamos a mencionar, que tiene mucho que ver con la radio y los medios, sobre todo el mundo discográfico, y todo se resume a una sola cuestión: el poder económico. Como lo decía alguna vez Manuel Elkin Patarroyo, el poder económico, todo eso corrompe, el poder es vacío, y finalmente estamos buscando es la hegemonía económica por estar encima de los demás. Interesante. Acordémonos, los que estamos en años ya avanzados, que Bogotá siempre se consideró disque la Atenas de América. La Atenas suramericana. Y ahora vamos a presentar un ritmo de la balalaica, y casualmente en Bogotá. Víctor Roland y el conjunto Balalaica, melodías y canciones rusas, antiguas y modernas. Pero miremos qué interesante, para que miremos lo que era la cultura en Bogotá. El cuarteto Accord disfruta desde hace cerca de 10 años del alto renombre artístico en la Unión Soviética. Además de haber sido laureado en el 6º Festival de la Juventud y los Estudiantes, es también poseedor del premio Disco de Oro. Los integrantes del cuarteto son Saya y Chota, bueno, Jarabarse y no sé qué más. Bueno, el solista del bayan, un instrumento típico ruso parecido al acordeón, es Stanislav Linkevich, artista joven que domina a la perfección la complicada técnica de aquel y es profesor del Conservatorio Solista de la Filarmónica de Leningrad. En todo caso, aquí hablan en esta agrupación que actuó en el teatro y también como solista de la Orquesta Sinfónica de Shanghái bajo la batuta del famoso director Mario Paxi. Dio varios conciertos por la radio de Hong Kong, cantó en la Sala Beethoven de Cali, en el Museo Nacional de Bogotá y en la radio y la televisión nacionales de Colombia en varias ocasiones. Hasta ese punto llegamos. Y ríanse que fueron músicos de planta en un famosísimo restaurante de Bogotá. No se queda aterrado lo que era la cultura, la facilidad con que llegaban esas agrupaciones a Bogotá y deleitaban a los que tuvieron esa suerte con esas ricas melodías. Y cuando hablamos del Kremlin y cuando hablamos de toda esta historia rusa, no solamente la música ha sido protagonista internacionalmente hablando. Recordemos que el circo ruso de Moscú también ha jugado un papel fundamental en la cultura mundial. Y eso tiene su costo político, eso no es gratuito. Víctor Roland y el conjunto Balalaica. Ahí está el bayan.
Augusto, ¿cuál es la historia musical de ese trabajo? Porque aquí encuentro que está autografiado 14 de marzo de 1971. Yo soy muy curioso. Esta semana me encontré el nombre de una amiga mía en un acetato con 2 dedicatorias y de 2 hombres distintos. Entonces la llamé y le hice su chanza, decía, bueno, ¿cuál de los 2 es la que domina, el que domina el lote? Era muy dado a que los músicos, como ahora, ¿no? O como antesitos, digámoslo así, muy reciente, los artistas llevaban sus trabajos discográficos a las actuaciones, sea en griles, en teatros, y generalmente uno simpatizaba con ellos, les compraba y se lo autografiaban. Pero el honor de tener eso para mí es que fue una dedicatoria a un asistente a la presentación en el restaurante de esa agrupación. Este trabajo cumple el 14 de marzo de este año 50 años. Exactamente, es que es lo que yo insisto, ¿no? Aquí se han logrado recopilar a través de la historia muchas cosas que no llegaron aquí por arte de magia, ¿no? Y no es petulancia, sino que esto requiere un gran esfuerzo, una inversión, un trasegar por una parte, por la otra, con o sin riesgos, pero acumular esto no. De hecho, cuando yo quise asegurar mi música, me dijeron que no me la aseguraban, porque esto tiene un valor sentimental más que económico. Y es que precisamente cuando se inició con esta serie de programas, cuando alguna vez nos sentamos a hablar de la Casa Museo y de don Augusto Arango, y que afortunadamente para los televidentes caló de tal manera que nos dicen que el programa debe continuar, es precisamente eso. Son trabajos invaluables, no tienen ningún tipo de valor económico, pero ¿cuántas personas quisieran tener un trabajo discográfico de estos en sus manos y poderse deleitar con la música del mundo? No es solo música nuestra, es música del mundo. Exactamente. Y eso es lo que uno aprecia. Esto es de momentos. Así como uno en medio de su soledad dice, voy a escuchar cassette, de pronto dice, voy a escuchar cosas raras, o de pronto dice, no, yo me voy a la agrupación de los Cuyos porque me trae tal los recuerdos, insisto en el síndrome de la nostalgia. Entonces esto no tiene momentos, esto es espontáneo y brota de la forma sentimental o romántica que esté, o nostálgica que esté uno. Igual, de todas maneras, este también es una invitación para nuestros televidentes, porque después de esta serie de especiales vamos a continuar ya con la balada de los años 70, de las cuales tenemos mucho que hablar, pero si ustedes quisieran escuchar un género musical, que les hablemos de artistas en particular, de géneros en particular, lo pueden hacer a través del canal. Hablan con Adriana, con Albert, con Alejandro, con el mismo don Augusto, les dicen, queremos que hagan un especial sobre tal ritmo musical, y con mucho gusto lo podemos hacer. Sí, traigo a colación cuando yo tenía la primera etapa del programa Memorias en la emisora, con mucho cariño le di gusto a un interno de la cárcel de acá, y me llamó pidiéndome un favor de que le hiciera una programación. Entonces para eso está uno, para uno difundir y crear ancestro, crear historia, crear recuerdos, crear nostalgia, porque esto tiene que llegar a algún lado, alguien tiene que asimilar esto, sean 2, 3 personas, pero que esto siga rotando, flotando en el ambiente musical de Santo Domingo. Al ritmo del quinteto Cornelius. Uno no se cansa de magnificar lo que era el ambiente musical de Medellín. Cuando yo me encontré este acetato, inclusive un acetato muy valioso porque es en el formato de 4x4, o sea 4 discos por cada lado, me sorprendí porque generalmente estos acetatos tienen historia. Entonces dice, el Quinteto Cornelius es un conjunto europeo que en el grill del Hotel Nutibara de la ciudad de Medellín hace las delicias de las gentes a diario, interpretando gratas melodías de baile del mundo entero. Ya es un poco medellinense el Quinteto Cornelius, sin dejar de ser un grupo de estilo internacional, pues para miles y miles de extranjeros que se apasionan con sus ritmos alegres, actúa desde hace años. Imagínense de planta una agrupación de esta. Y aquí, analizando el programa, me encontré algo que me trastorna, me inquieta.
Es que si miramos esta música, la escuchamos, muy interesante conocerla, pero a mí a rato se me antoja monótona comparada con ese swing, con ese folclore, con ese ritmo de nuestra música tropical. Nada de salir a bailar con esto y salir a bailar con un porro o una misma salsa. Miremos la comparación, pero nos falta nacionalismo. Y si quieren conocer algunas de esas escenas, se pueden remitir a YouTube nuevamente y buscar escenas de la película de 1920, está entre 1920 y 1925, Bajo el cielo antioqueño, donde se muestran algunas escenas de cómo eran esos bailes. Exactamente. Entonces uno se pone a mirar esto y entonces dice el acetato en la carátula: en la cara A recuerda los viejos tiempos del Charleston, aquellos felices 20s inolvidables, situando la acción imaginaria en alas del viejo compás dentro de una antigua taberna de su Europa nativa. Y posteriormente dice: y luego en el lado B surge la Europa de hoy, el cambio, repuesta sus heridas con las guerras y dispuesta al desquite, cantando con melodías que recorren el mundo triunfalmente. Este acetato tiene mucha historia. Hablan del viejo Europa, del nuevo Europa, y para nosotros ese viejo Europa también ya pasó. Las dos etapas. Me imagino que la música ahora en Europa es totalmente transformada. Esos bailes de salón, don Augusto, a los que usted hace alusión en el Hotel Nutibara, también se disfrutaban en el Hotel Europa. Sí, en el Hotel Europa Normandí, que el Hotel Europa Normandí creo que tuvo un tiempo la sede donde hoy está el edificio Coltejer y donde tuvimos el atroz crimen arquitectónico de dejar destruir. Y el Teatro Junín, que le dio paso al edificio Coltejer, y también el Palacio Arzobispal en la Oriental con la playa. Con la playa. Es Quinteto Cornelio. Se bailaba en una aristocracia. Que esta es la separación o disgregación que hacen los fabricantes del disco. Lo anterior era de la antigua Europa y esta, para el momento del prensaje, era la nueva Europa. Vamos a ver la diferencia. Charleston. Puro piano. Ajá. Para guardar parámetros de cómo entre 1920, la década del 20 y los años 30, la depresión de 1929 que afectó a mucha la economía en el mundo, ¿qué escuchaban las personas más selectas del Medellín de 1920 a 25 y el pueblo que se iba los domingos a la playa a recorrer y hacer sus sancochos? ¿Cuál era la diferencia musical? ¿Qué escuchaban unos y qué escuchaban otros? Bueno, ahí hay varias etapas. Si cogemos la música, por ejemplo, parrandera, el primer tema que se compuso de parranda en Colombia fue el 24 de diciembre, que lo compuso un músico de Titiribí. Jugó mucho papel, o un papel muy importante en la música, la recolección del café. En esos tiempos, pues si algunos tuvimos la experiencia por aventura, por juventud, por economía, por cualquier cosa, pues recordemos que los recolectores de café generalmente cantaban mucho en las fincas. En la época aristocrática, a mí me duele contar esto,
en la época aristocrática de Cartagena, de Lorica, de Valledupar, no se podía bailar en los clubes el vallenato. Y ahora vemos las clases aristocráticas de Valledupar comercializando en alto volumen el Festival Vallenato. Influencia de Europa. Total influencia de Europa. ¿Por qué? Porque nosotros, queramos o no queramos, aceptemos o no aceptemos, somos dependientes de España. Y esa España nos trajo a través de ese recorrido hacia la península ibérica mucha importación de aires foráneos. La parte comercial, una de las grandes orquestas de España es la de Javier Cugat. Javier Cugat se asentó en Cuba y ¿qué dijo? Yo me voy a andar el mundo, y encontró en América Latina y concretamente en Bogotá un epicentro donde había cierta aristocracia, que por eso es duro la vaina en Bogotá, donde se asentaba la oligarquía, entre comillas, llámense o no se llame, pero así lo denomina, del país entero. Entonces nosotros tenemos mucha influencia de eso. La música negra se nos vino arraigada con la esclavitud de África a Cuba y de Cuba a Colombia. Entonces se comenzó a bailar dentro de los negros los ritmos africanos y los ritmos antillanos. Entonces esto se vuelve un conglomerado muy bonito y muy importante. Dentro de lo que me encontré preparando el programa, ¿quién lo toca? ¿En qué aire? No, me llamó la atención fue el título: ¿por cuánto vende el perrito? Entonces, escuchémoslo para que nos demos cuenta lo que es la orquestación, lo que es una serie de cosas que influyen en la música. Vamos a ver. Entonces encontramos agrupaciones muy raras, la música, como decíamos, universal. Y qué interesante conocer la letra de ¿por cuánto vende el perrito? Ese trabajo le lo dejamos a Albert. A Albert, de que nos busque, de pronto exista la letra traducida o interpretada de ¿por cuánto vende el perrito? Bueno, ahora me decían que cómo adquiría uno todo esto, trasegar el tiempo. Este LP, este acetato del formato 4x4 es de origen húngaro, ¿ya? Y tiene temas muy bonitos, canciones húngaras y danza, Sardas, que era el nombre de un grill muy refinado en Medellín, en fin, escuchamos. Y se llama el long play Música Cigana, se llama Antal Coxe y sus ciganos. Entonces dejemos, como les digo, al oído del televidente la apreciación de esta música que con mucho gusto desempolvamos para el placer de ustedes.
lamentable, don Augusto, como cuando uno recuerda películas como La lista de Schindler de Steven Spielberg y hablamos de esa época nefasta, lo decíamos anteriormente, la época de la Segunda Guerra Mundial, buscando una raza aria, una raza pura, pero si uno recuerda las escenas de los bailes típicos en Berlín, eran al son del tango argentino. Y recuerdo una de las escenas donde se está bailando El día que me quieras y Cuesta abajo. Pero sí hay cosas muy importantes, y el tango tiene influencia africana a través del candombe. Y ahora cuando me hacían la pregunta, recuerdo que en Cuba, por influencia española, se impuso el danzón. ¿En qué época? En la época del 20, del 30. Y el danzón, por ese interés comercial y musical del pueblo cubano, fue aplastado, entre comillas, por Oreste López en 1940 y ya populariza el mambo y le da fuerza Dámaso Pérez Prado, que era de Matanzas, Cuba. Entonces miremos que se va dando un proceso cultural, se da un proceso de transformación y llegamos a la desfiguración de la música que tenemos hoy. Exactamente, lo que hemos mencionado en algunos otros programas, en los que también vamos a llegar un momento en que hagamos un especial sobre una canción o unos interpretaciones musicales cantados e interpretados por diferentes artistas para buscar la conclusión de cuál puede ser la mejor. Don Augusto, esta serie de especiales, como le decíamos, los iniciamos en América del Sur, y desde luego este viaje fantástico, este viaje imaginario en el que conocimos tantos ritmos, tantos géneros, ojalá los pudiéramos conocer a todos, pero lamentablemente pues no hay el tiempo para hacerlo, termina acá en esta etapa del programa, y ya más o menos en 1 o 2 capítulos vamos a continuar con esa música que nos hizo evocar. Vamos a recordar desde luego nuestra música colombiana, pero desde la balada, hablar de Vicky, Claudia de Colombia, Fausto, Jimmy Salcedo y su onda, Harold Orozco, y desde luego nos Oscar Golden, Tiziano. Tiziano. Vamos a estar en la Argentina, en Ecuador, en Perú, en Chile, en México. Vamos a retornar a Europa, porque la época de los 70 es y será maravillosa en cuanto al romance y la música se refiere. Ahí sí dependemos del canal. Ahí es del canal, sí. Porque material tenemos mucho, modestia aparte, y se hace con mucho cariño, porque yo digo que este es un equipo que se ha conformado con mucha alegría para mí a título personal, y estoy rodeado de juventud, entonces qué bueno que aquí nazca algo, el amor por la música, la difusión. Yo ahora, analizando, antes de comenzar el programa, hablaba o me autocriticaba o me autocomentaba, qué bueno que de esto surgiera algo, que la juventud, poquita o mucha, mirara estos programas y sin ningún interés, solamente el amor por la buena música diera lugar a que tuviéramos 4 o 5 amantes más de la música. Y esta es una invitación permanente a los jóvenes del municipio, a las personas que tengan la oportunidad de ver este programa más allá de las fronteras dominicanas. Vengan a la Casa Museo. Don Augusto, siempre como el tío Alberto de Joan Manuel Serrat, tiene las puertas abiertas para que vengan, conozcan, hablen con él y descubran que la música va más allá de 2 o 3 ritmos musicales. Don Augusto, para nosotros, como siempre, es un verdadero privilegio y placer que usted esté con nosotros. Muchas gracias, Hugo, y a todos los amigos del canal. Una anécdota. Uno llega al parque y dice, carisecas no hay. Nadie las volvió a hacer. ¿Y quién tiene la fórmula? Nadie se interesó por recuperar la fórmula. Así pasa con la música. ¿Por qué esto no se escucha? Porque nadie se interesa por ella. Y esto no se puede perder. No. De aquí tienen que salir cosas maravillosas, cosas muy grandes para que la Casa Museo de la Música, para que todo este legado musical trascienda fronteras. Más o menos en 2 o 3 capítulos estaremos nuevamente con ustedes para que retornemos al amor, a la nostalgia de aquella famosa llamada vieja nueva ola. Hasta pronto y muchas gracias. El anterior programa
fue realizado con una finalidad educativa y no comercial. Dominicano TV, una costumbre para ver.